Bueno, Mer, bienvenida. Empecemos ya con el curso para, entre todas las cosas que vamos a ver, ahorrar, aprender a organizarse con las finanzas y sobre todo aprender a invertir. Pero bueno, antes quería por lo menos que te puedas presentar y contar un poco cuál fue, digamos, tu historia con las finanzas, ya que hay muchas personas que están en este programa o en este curso que vienen a hacer todo un proceso más psicológico, más de una teoría más psicológica y un proceso emocional, diría, que un proceso teórico y financiero, que bueno, justamente hoy, ahora sí, es donde se va a dar esto, pero bueno, ya que sos asesora y bueno, ya nos contarás, me gustaría que puedas también integrar la parte más psicológica o humana en tu camino. Bueno, hola Nico, muchas gracias. Y paso a contar un poquito. Mi nombre es Mercedes, yo trabajo como asesora financiera en Balance. Estudié administración de empresas en la UCA. Actualmente me estoy formando con un máster en finanzas. Y siempre, desde chica, en mi casa estuvo muy instaurado el tema del ahorro. Yo desde muy chica siempre ahorré, eh, y cada trabajito que tenía y demás lo iba ahorrando, pero nunca estuvo o nunca aprendí el hecho de invertir. Cuando me hice más grande, me empezó a interesar, sobre todo en la facultad, me empezó a interesar más este tema, y a veces siento que hay como una falta de información desde el momento cero, desde dónde empezar. Por ejemplo, si hoy en día querés bancarizarte, quizás está mucho más fácil, mucho más a la mano el hecho de poder bancarizarte y siento que el invertir es un poco más complejo. Si no tenés a alguien que te diga cómo hacerlo, es más difícil quizás llegar a poder invertir. Es un mundo un poco más desconocido. Por lo cual ahí me Claro, empiezo a pero interesar. digo, complejo en términos como, digo, para definir complejidad como complejo, no porque sea difícil en términos de, o por ahí sí, pero digo de bajarte una aplicación o un broker que ya nos vas a contar, pero digo, no porque la metodología o los pasos a seguir sean complejos y difíciles, sino por lo que implica en cada persona, como lo digo esto, ¿no? Entrar en el mundo de las inversiones, la idea que hay sobre esto, como ¿a eso le llamas complejidad o crees que también la modalidad para poder invertir es compleja, difícil o enroscada? No, yo creo que tenéis un abanico muy grande. Si vas a lo más simple, la realidad que es muy fácil, incluso más fácil que abrir una cuenta en un banco, quizás. Incluso tiene mucho menos burocracia. Es algo muy simple, muy sencillo, no es más que bajarte una aplicación, que después igual vamos a comentar cómo hacerlo paso a paso para que puedan hacer de la manera más fácil posible. Pero creo que es más que nada falta de información. eh, También quizás hay mucha estafa relacionada con el tema de inversiones, y poder diferenciar bien de cuando se habla de una estafa y cuando realmente estás hablando del mercado de capitales, de la bolsa donde realmente estás invirtiendo y está todo regulado, como también sucede con un banco, digamos. Perfecto. ¿Te parece si quizás hacemos como una especie de presentación de qué es lo que vamos a ver hoy y un poco cuál es el objetivo de este curso y de esta parte del programa? Obvio, perfecto. Primero que nada, lo que vamos a hablar es el tema de la planificación del dinero, más lo que serían las finanzas personales. Poder identificar cuando es una estafa y cuando realmente es una inversión seria y que está regulada, que creo que también es un punto importante. Conocer un poco los instrumentos, conocer cómo abrir una cuenta en un broker, qué es un broker también, cómo es el tema de las transferencias. Nada, desde el paso cero cero para que cualquiera pueda abrir una cuenta, salga de este curso pudiendo abrir una cuenta sin ningún problema. Bueno, perfecto. Sí, vamos a ver desde mi parte como también todo el camino, digamos, psicológico que implica, como hablamos hace un ratito, como los miedos o las ansiedades que puede implicar, sobre todo en un país con Argentina, con una crisis de 2001, donde, bueno, los bancos, que era un lugar donde uno confiaba, bueno, pasó lo que pasó, que ya sabemos, digamos, y generó como un gran trauma, un gran miedo con todo lo que tiene que ver con lo bancario y por ende con los brokers que bueno, obviamente es la modalidad por la cual se utiliza para invertir. Así que la idea también es ir integrando un poco estos dos mundos para que sí, que las personas al terminar este curso puedan aprender a invertir, entender de qué forma hacerlo medianamente
correcta o de una forma integrada, que no sea una cuestión, como decías, en esto más vinculada a las estafas de dale que invertir es como apostar y que si apostaste puede ir muy bien y que es de 0 a 100, sino como es algo metodológico con muchos fundamentos obviamente teóricos, así que y me parece buenísimo arrancar también por finanzas personales, digamos, primero pudiendo entender cómo se maneja uno y cómo debería manejarse uno, qué estrategias o formas hay para eh, llegar como a invertir con un plan y con un conocimiento para después como efectivamente esto, ¿no? De que tu economía esté más organizada y que las inversiones realmente tengan sentido. Perfecto. Bueno, si queréis podemos empezar con lo que serían los primeros pasos en inversiones y finanzas. En primer lugar, la planificación financiera antes de invertir. Yo que les voy a dejar algunos pequeños tips que pueden servir como para potenciar los ahorros y voy a hablar un poquitito de cada uno de ellos. En primer lugar, ahorrar el 10% de tus ingresos. El número 10% es simbólico, creo que es un número que la mayoría de las personas podrían hacerlo, no es tan significativo, no es un sacrificio tan grande y está bueno y por lo menos creo que a mí me sirvió en mi experiencia personal a principio de mes, por ejemplo, cuando cobras el sueldo, ya ese 10% destinarlo a ahorro, que sabés que no lo vas a tocar. Después, si termina el mes y todavía te queda dinero disponible y lo podés ahorrar, buenísimo. Y si podés ahorrar más, o sea, te podés permitir más de un 10%, excelente. Eso está buenísimo, ya si desde el momento cero que cobras el sueldo podés permitirte más, también está buenísimo. Este 10% es más que nada como para tener una referencia. Bueno, y acá también algo que es importante, el hecho de dividir los gastos fijos en variables, saber cuáles gastos vas a tener sí o sí y cuáles de estos gastos son algunos que quizás podés suprimir y cuáles no. O sea, por ejemplo, tu alquiler, las expensas, la luz, el wifi, son gastos que no podés suprimir, pero quizás si te pones a ver qué gastos estás teniendo, quizás hay algunos que sí. Eso, bueno, lo puede ir viendo cada uno y fijarse cuáles podría suprimir y cuáles no. Y bueno, ver después los variables, que los variables acá tenemos la comida, tenemos las salidas, los gustos, viajes, que los variables son los más fáciles de achicar si en algún momento necesitas ahorrar más o necesitas ajustarte un poquito más al cinturón, estos son los más fáciles de achicar. Y bueno, sumado con esto, eliminar un poco quizás los gastos hormigas, suscripciones innecesarias, quizás tener suscripciones en Netflix, en Prime, en HBO, quizás decir, bueno, me quedo con una, o empezar a ver estas pequeñas cositas, cómo poder achicarlas, mismo también quizás no sé, te compras en el kiosco un yogurt en vez de comprarte en el supermercado en la compra grande, que puedes aprovechar el descuento del supermercado, como estas pequeñas cositas de ver cómo empezar a mejorarlas y justamente organizarse mejor también entraría dentro de esta planificación. Bueno, volviendo a lo que dije antes de dividir nuestros costos fijos y variables, más o menos ahí saber cuánto gastamos por mes, o sea, más o menos cuánto es lo que nosotros gastamos por mes y necesitamos para vivir. Tanto fijos como de variables, más o menos tener un estimativo de variables ustedes cuánto gastan por mes. Una vez que sepamos eso, cuánto gastamos por mes, ahí podemos crear un fondo de emergencia. ¿Sí? Que esto es muy importante y está bueno tenerlo. Lo ideal es que sea de 3 a 6 meses de lo que gastamos, digamos, o sea, 3 meses de gastos a 6 meses de gastos. Esto tenerlo como un fondo de emergencia por cualquier cosa que llegue a pasar, no sería invertirlo, sino tenerlo como ahorro líquido en lo posible, o a lo sumo en un money market, pues acá también, que es algo muy de bajo riesgo y es líquido. Líquido quiere decir que vos lo tenés inmediatamente disponible, ¿sí? Quizás otra inversión necesitas de más tiempo para tenerla disponible. Bueno, y esto está bueno porque este fondo de emergencia a vos te da cierta tranquilidad para poder invertir sin problema y no estar preocupado tanto por el tema del dinero, digamos. O sea que creo que te da cierta tranquilidad tener este fondo de emergencia. Y creo que antes de empezar a invertir está bueno tenerlo. Bueno, estos son tips y son consejos, no es algo que sí o sí haya que hacer, pero sí obviamente se puede hacer, creo que es algo que suma, que sería crear una nueva fuente de ingresos, es decir, no depender de un solo ingreso o un solo sueldo. Por ejemplo, si a vos te gusta el diseño, sos bueno con idiomas,
puedes ofrecer servicios tanto de traducción, de diseño, asesoramiento de lo que a vos te guste, de lo que te dediques. Acá cada uno puede encontrar su, digamos, segundo trabajo, por decirlo de alguna manera, lo que te guste más. Pueden ser clases particulares de lo que sea que a vos te guste, te salga bien, sepas enseñarlo, vender productos mismo en Mercado Libre, vos podés ya sea algo propio o mismo comprar y revenderlo. Está bueno, me Y parece. me meto y te interrumpo un segundito, pero digo, creo que para ir linkeando, nada, ¿no? Hablando de creatividad financiera, básicamente acá es un terreno súper amplio. Digo, tenemos inteligencias artificiales que nos pueden ayudar de forma gratuita a pensar un proyecto, a planificar un proyecto de forma muy profesional. Hay un montón de cursos gratuitos, YouTube de forma gratuita nos puede enseñar un montón de cosas, digo, desde ofrecer un servicio, vender un producto, digo, hay realmente hoy en día, por suerte, mucho contenido para que esta creatividad, digamos, pueda volar, ¿sí? Acorde a lo que cada uno quiera y pueda y reconozca como potencial en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de creatividad financiera, acá es donde se hace más presente. Después, invertir parte de las ganancias, que eso lo vamos a ver ahora más adelante, pero bueno, empezar a justamente a generarle rendimientos a estos ahorros y después construir ingresos pasivos, que creo que es otra fuente de ingresos que también está buena. Lo mismo, no es algo que sea obligatorio, pero creo que es bueno para tenerlo en cuenta, que lo bueno del ingreso pasivo es que no necesita de vos todo el tiempo. Es algo que te va a estar generando rentas y no necesariamente tenés que estar todo el día, digamos, tenés que estar vos para que eso genere justamente rendimientos. Pueden ser alquileres tanto de viviendas, cocheras, incluso autos, alquilan también. En las inversiones ahora lo vamos a ver. Pueden ser regalías por libros, música. Bueno, hay un montón de opciones y acá puedes buscar quizás la que mejor se adapte a vos. Y acá, bueno, ya empezamos un poquito más con tema dinero, inversiones y por qué dejar de tener la plata quieta, que quizás en Argentina está muy naturalizado tener el dinero abajo del colchón, como se dice, y lo que pasa que el tiempo, justamente, yo creo que es algo muy importante, y tener este dinero bajo el colchón por tanto tiempo hace que pierdas mucho valor adquisitivo, y a su vez, este mismo tiempo, si vos lo invertís, te puede hacer generar muchísimo rendimiento más. Bueno, acá Warren Buffett es uno de los inversores más conocidos, no sé si lo conocían, a mí me gusta mucho él y una de sus frases más famosas es: algunas cosas solo necesitan tiempo, 9 mamás no hacen un bebé en un mes. Sí, acá entonces volvemos a hablar de lo importante que es el tiempo, sobre todo en las inversiones. Y con esta frase lo que yo quería traer es darles un ejemplo gráfico para que ahora lo puedan visualizar de cómo $200.000 se multiplican en 20 años. Y acá yo pongo los 3 ejemplos. Uno es el S&P 500, que ahora lo vamos a ver. El otro es haberlo invertido en treasuries, que son bonos del Tesoro americano. Y lo otro es tenerlo líquidos, que como dijimos antes, es tenerlos quietos, digamos, en tu banco o en el colchón. Y acá podemos ver cómo a través de los años crece cada uno. Si se dan cuenta, a los 5 años no hay tanta diferencia entre los tres. A los 10 ya se empieza a notar un poquito más, a los 15 un poco más y a los 20 ya se nota muchísimo. Entonces, acá vuelvo con lo mismo, lo importante que es el tiempo. Y podemos ver que en el S&P 500 estos $200.000 se transformaron en 1.350.000. Los bonos americanos en más del doble, en 482.000. Y los que quedaron líquidos quedaron 200.000. Ahora, algo también que hay que tener en cuenta es que el dólar igualmente tiene inflación y pierde poder adquisitivo, como pasa con el peso. No a una medida tan grande, pero sí pierde poder adquisitivo. Por lo cual acá quise hacer el mismo gráfico, pero ajustado por inflación. Donde lo mismo, vemos que en 5 años no hay tanta diferencia, pero sí en 20 años se nota muchísimo la diferencia. O sea, cada vez que pasan más los años, más se nota la diferencia. Y podemos ver que en el S&P, hablando de poder adquisitivo, ¿no? Generaste $821.000, en bonos americanos $294.000, y líquidos, de alguna manera perdiste poder adquisitivo y te quedas con 122.000. Bueno, y acá quería hablar un poquito de los mitos comunes que he escuchado sobre invertir. Quizás se piensa que invertir es solo para ricos, la verdad que no.
hay inversiones que pueden empezar literalmente desde 1.000 pesos. Creo que algo que tiene de bueno justamente el mercado de capitales es que con muy poco dinero ya podés empezar. Y quizás si vos querés hacer un emprendimiento, querés comprar un local, querés comprar un departamento, un auto, ya necesitas por lo menos 20.000 dólares seguro. Y creo que el mercado de capitales te da esta facilidad de poder empezar con poco. Bueno, se dice mucho que el plazo fijo es lo más seguro. Sin embargo, en la época del corralito, quienes tenían plazo fijo lo perdieron y el plazo fijo es en pesos. Hay en dólares también, pero las tasas son muy bajas. Entonces, la verdad es que hay un abanico de muchísimos instrumentos más y quizás el único más conocido es el plazo fijo y no por eso nos tenemos que quedar solo con ese tipo de inversión. Otro de los mitos también de invertir es como apostar. La realidad que no, porque acá hay todo un análisis fundamental. Vos estás invirtiendo en empresas, estás invirtiendo en algo concreto. Obviamente hay cosas más riesgosas y cosas mucho más conservadoras. La verdad que opciones hay miles, pero todo tiene un porqué detrás. Es tarde para empezar. La realidad que eso a veces lo pensás y yo digo, y si no empezás hoy, de acá a 10 años seguirías en el mismo punto de inicio, pero si empezás hoy y te ves en 10 años, ya vas a haber generado un camino re importante. Y otro de los mitos también, invertir es una forma de hacerte millonario. La realidad es que no, o sea, no, invirtiendo no te vas a hacer millonario, no vas a generar cantidades exuberantes de dinero, pero sí vas a potenciar tus ahorros. Los números normales son más o menos un 15% anual en dólares, en algo moderado, como para que tengan una idea de un número de lo que se puede generar, pero no es que vos invertís 1.000 dólares y mañana vas a tener 50.000, 100.000, no. Eso la verdad que no existe. Bueno, y ahora sí, empecemos desde el momento 00. Para invertir necesitas un broker. Un broker es una forma de decirle lo que son las ALIC, que las ALEX son agentes de liquidación y compensación. Después esto ustedes si quieren googlearlo y demás, lo pueden googlear. Acá en Argentina hay muchas. Yo, por ejemplo, trabajo para Balance, está Cocos, IOL, que se llama Invertir Online, Alaria. Bueno, acá en Argentina hay muchísimas. Algo que es muy importante es que están regulados por la CNB. Mismo también pueden entrar a la página de la CNB, que es justamente la gente del gobierno que controla toda la regulación de las ALICs. O sea, esto está todo controlado, está todo regulado. Y tu cuenta está a tu nombre con tus activos registrados. Bueno, ahora les paso a contar mejor esta parte. Bueno, ¿cómo abrís una cuenta en un broker? Primero elegís al broker que ustedes quieran. Si quieren probar con uno, dos, tres, también lo pueden hacer. La verdad que ninguno tiene costo de apertura ni de mantenimiento. En ese sentido no es como el banco, por ejemplo. Así que si ustedes quieren abrir más de uno para probar, también lo pueden hacer y ver qué beneficios les otorga cada uno, cuál les gusta más. Balance particularmente lo que tiene es que tiene asesores. O sea, vos abrís la cuenta y te asignan un asesor, que creo que eso está bueno si estás empezando. Pero creo que también en otras ALICs lo puedes pagar aparte a eso, por ejemplo. Esto yo les recomendaría, lo pueden googlear, fijarse cuál les gusta más y van al App Store y descargan la aplicación. Una vez que descargan la aplicación, se empiezan a registrar, le van a pedir datos personales, validar la identidad, entre otras cosas, y ahí ya queda abierta su cuenta, ¿sí? Su cuenta siempre va a estar registrada con su quit, por lo cual las transferencias van siempre desde la cuenta propia de ustedes hacia el broker y desde el broker hacia su cuenta. O sea, no es como una billetera virtual o como un banco que ustedes hacen transferencias a terceros, sino que las cuentas siempre son entre ustedes mismos. Y creo que eso, obviamente, si tienen alguna duda, me preguntan, no hay problema. Bueno, ¿cómo se registran mis activos? Todos los activos están a tu nombre en caja de valores. Esto es importante porque, por ejemplo, que ustedes tengan instrumentos en balance y Balance el día de mañana quiebra o pasa lo que pasa, sus instrumentos están en caja de valores, más allá de estar en Balance, es como que están guardados en caja de valores. Entonces, si Balance quiebra, mañana Balance desaparece, ustedes abren la cuenta en otro broker y esos instrumentos que ustedes tenían pasan automáticamente a este nuevo broker que se abrieron. Como dijimos, está todo macheado por quit. Bueno, acá esto que les comentaba, si el broker quiebra, tus activos siguen siendo tuyos. Bueno, y volviendo acá al tema del corralito, por ejemplo, como pasó con el plazo fijo en el 2001, en caso de que haya un corralito, acá tus instrumentos están protegidos, así que nadie podría ni tocarlos ni especificarlos.
Y ahora sí, ya empezamos a hablar de lo que son las inversiones. A mí siempre me gusta empezar diferenciando lo que es la... Rumba, ¿eh? Pero que hay algunas reacciones siempre parecía interesante como hablar de lo psicológico, ¿no? Y hablamos a veces de trauma en psicología. Bueno, Argentina, si no es un país traumatizado a través del 2001, nada, no hay que ser psicólogo para saberlo. Es una situación nada, súper compleja, difícil, ni hablar, pero deja, sobre todo en los traumas, como condición de trauma, una enseñanza, ¿no? Digamos, el banco no es confiable, invertir es peligroso, entonces hago hincapié en esto para entender que seguramente en esto de las creencias y mandatos y demás, todos hemos tenido estos comentarios a lo largo de nuestra historia, ni hablar si a uno ha sufrido alguien cercano o en su propia historia, ni hablar, pero entonces sí me parece importante volver a revisar esa creencia básicamente para crear una nueva, como venimos trabajando, en términos de, bueno, ojo, invertir no es lo mismo, está regulado, tiene sus seguridades, obviamente no implica que haya otro tipo de riesgos que ahora Mer nos va a contar, pero para poder predisponernos, habilitarnos también con otra perspectiva a lo que implica invertir, sobre todo en términos de seguridad, que obviamente es lo que más uno quiere en respecto a lo económico, es tener seguridad, confianza y sentirse protegido. Eso, el hecho de invertir lo asegura, ¿sí? Simplemente quería agregar eso desde lo psicológico, que probablemente más de uno, digo, venga con esta carga y es importante como resignificarlo. Así que podemos seguir. Dale, y mira, Nico, ahora me hiciste acordar de una cosita, el tema de las estafas, que también justamente está, lamentablemente está muy relacionado a las inversiones. Por eso creo que es muy importante tanto que el asesor esté regulado por CNB y el broker esté regulado por CNB. Que un asesor les hable a ustedes es muy raro. Generalmente esos son estafas, hablan como bot, quizás te hablan por Telegram, te hacen transferirle dinero. Eso nunca, nunca, nunca. Vos tenés que transferir al CBU de tu broker, que ese broker tiene que estar registrado. Nunca transferirle dinero a nadie, si te habla raro tampoco. Como les digo, un asesor es raro que les hable si no los conoce, o sea, nada, esos puntitos quizás para tener en cuenta. Pero es muy importante lo de la CNB, después también si pueden entrar a la página y está bastante, bastante informativo. Bueno, y ahora sí, empezamos con lo que es renta fija y lo que es renta variable. Que sea renta fija, generalmente o sea, yo lo relaciono mucho al plazo fijo para entenderlo porque es un instrumento conocido. Vos en la renta fija lo que sabés desde el momento cero es cuándo te va a estar pagando y qué interés te va a estar pagando. ¿Sí? Generalmente en el mercado de capitales nos manejamos mucho en dólares, obviamente hay instrumentos en pesos también, pero casi siempre las rentabilidades hablan en dólares. Pero bueno, eso, renta fija serían como las dos cosas más importantes. Vos tenés plazos definidos, tasas definidas, o sea, sabés todo desde el momento cero. Generalmente para perfiles más conservadores también hay que saber, obviamente, en qué estás invirtiendo. Eso es importante, no es que porque sea renta fija, listo, ya está, es conservador. No. Dentro de la renta fija tenemos varias opciones. Lo que sí es más estable para quien quiere saber justamente cuándo va a cobrar. En ese sentido es mucho más estable. Ahora, lo que es la renta variable, el más conocido de todos son las acciones, y básicamente lo que es la renta variable es que sube y baja, o sea, varía, como lo dice la palabra. La idea es que vos compres, obviamente, un buen precio y el día de mañana lo vendas por encima de ese precio, es decir, lo vendas con ganancia. Eso más o menos es la renta variable. Siempre, esto pasa tanto en la variable como en la fija, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, menor riesgo, menos rentabilidad. Y bueno, creo que eso, de la renta variable. Ahora, lo que es renta fija, yo les voy a mencionar cuatro instrumentos que son los más comunes, los más utilizados, que son estos cuatro. En primer lugar, tenemos bonos del Estado. Hay bonos de todos los países. Generalmente Estados Unidos es como el país de referencia y quizás los bonos que compra cualquier parte del mundo son bonos estadounidenses, como que no es tan normal quizás comprar bonos de Brasil, por ejemplo, o de España, sino que generalmente cada país compra sus bonos, o sea, nosotros bonos argentinos y bonos estadounidenses. Por ejemplo, los bonos son instrumentos de renta fija, pero los bonos estadounidenses son 1000 veces más conservadores que los bonos argentinos. Los bonos argentinos defaultearon un montón de veces.
bueno, Argentina ya sabemos cómo es y por lo cual es muy riesgoso por el país que es y por su historia. En cambio, los bonos de Estados Unidos se los llaman libres de riesgo, es como su apodo. Nunca en la vida defaultearon y mundialmente se lo considera el activo más conservador de todos. Estos bonos, para que tengan una idea, más o menos, los estadounidenses rinden un 4% anual en dólares, que eso es lo que vimos en el gráfico del principio, los treasuries, que eso después igual si tienen yo les paso la presentación para que puedan verlos, pero bueno, esos son de los rendimientos más bajos porque justamente al casi no tener riesgo no pagan tanto. Después, por ejemplo, tenemos los bonos argentinos, que más allá que sean de renta fija, su precio en el mercado puede caer mucho. Entonces, de alguna manera empiezan a actuar de renta variable, porque si vos los compras a un precio muy bajo y después suben, le haces mucha diferencia, digamos, mucha ganancia por la diferencia de precio, más allá de los intereses que te pagan. Después, tenemos las obligaciones negociables. Las obligaciones negociables son bonos también, pero son los bonos de empresas privadas. Por ejemplo, suelen emitir YPF, Arcor, Vista, Aeropuertos, Edenor, entre otras empresas de Argentina, que en vez de pedirle un préstamo al banco, por ejemplo, salen a pedir préstamo a la bolsa. Entonces, la obligación negociable, como dijimos, es renta fija, es similar a un plazo fijo. Vos vas a saber cuándo, digamos, cuándo te va a pagar, cuál va a ser esa tasa. Generalmente suelen rendir aproximadamente un 8% anual en dólares, el doble que un bono americano. Obviamente estás tomando un poquito más de riesgo, ya estamos hablando de una empresa argentina. Hay que ver siempre la clasificación crediticia que tiene. Eso es importante porque quizás hay empresas que alguna de ellas defaultearon o que no tienen tan buen crédito. Siempre a la hora de comprar obligaciones negociables es bueno que sean AAA, que es el mejor crédito, o conocer más o menos las empresas. Por ejemplo, nosotros sabemos que YPF, Vista, Arcor son buenas empresas, siempre pagan. Y bueno, la obligación negociable por lo general paga semestralmente, es decir, que si su tasa es de un 8% anual, te va a estar pagando 4% y 4% cada 6 meses. Las condiciones las pone la empresa, obviamente, vos las sabés desde antemano, pero te puede decir, yo te pago el 10 de enero y el 10 de julio. Y te paga el 4% de lo que vos invertiste. ¿Sí? Esos van a ser los intereses y al finalizar, tiene una fecha de vencimiento todos los bonos. Cuando finaliza, te devuelve el capital. Esto no quiere decir que en este sentido sí son distintos al plazo fijo, no quiere decir que vos tenés que esperar hasta el vencimiento sí o sí para recuperar el capital. Vos siempre tenés la ventaja de poder vender en el mercado secundario en cualquier momento que desees. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que son un poco las obligaciones negociables. Si llegan a tener alguna duda, obvio, pregúntenme, no hay problema. Y después vamos a lo que son las letras del tesoro. Las letras son instrumentos a muy corto plazo, por lo general menos de un año, son en pesos, que las obligaciones negociables, por ejemplo, son en dólares, y también vos te pagas un interés cuando te devuelve el capital. Por ejemplo, esta letra vence en 3 meses te va a devolver el capital y los intereses que vos invertiste. Y bueno, las letras son en pesos y creo que eso sería todo. Y después tenemos las cauciones. Las cauciones, no sé si últimamente las escucharon mencionar, se estuvieron nombrando bastante porque justo por razones del gobierno, con los bancos y demás, las cauciones empezaron a tener mucha demanda, perdón, mucha oferta, entonces su tasa subió mucho. Las tasas de las cauciones estaban más o menos un 30-35% anual en pesos, como un plazo fijo, muy similar. Y de repente estaban un 70%, o sea, el doble. La caución sí es muy similar a un plazo fijo, es en pesos. En vez de estar prestándole vos dinero al banco, le estás prestando a otros inversionistas, quienes dejan activos en garantía. Son muy seguras las cauciones. Y acá de nuevo, volvemos a lo mismo de la renta fija, vos sabés cuándo te va a devolver el capital y los intereses que te va a devolver, ya lo sabes desde el momento cero. Y la caución vos podés elegir caucionar por 24 horas, por 28 horas,
la cantidad de días que vos quieras, hasta 120 días más o menos se puede. También es un instrumento para corto plazo. Así que esto sería un poquito lo que es la renta fija. Bueno, acá, acá tenía lo que son los bonos soberanos. Una cosita que me había olvidado, los bonares son AL, no sé si alguna vez escucharon nombrar, que es el que se usaba para comprar dólar MEP, AL30, que empiezan con AL, son ley local, son ley de Argentina. Y los globales, que son los GD, es decir, empiezan con GD, son ley Nueva York. Esto, un tip como para tenerlo en cuenta. Después, acá un poquito lo que son las obligaciones negociables, que bueno, esto fue lo que ya hablamos. La presentación igualmente se las voy a mandar como para que lo tengan en cuenta. Creo que acá está un poco resumido todo lo que comenté. Y acá mismo con cauciones. Y ahora sí pasamos a los tipos de activos de renta variable. Le puse también los 4 más comunes, que tenemos CDRs, ETF, acciones locales y fondos comunes de inversión. En primer lugar, bueno, lo que son acciones, que las acciones es quizás el instrumento más común que siempre se escucha a la hora de invertir. Y acá justamente yo puse un gráfico, este gráfico es de Google, pero para que ustedes vean, esto, fíjense que yo puse bastante amplio los años, o sea que hasta el año 2023, 2024, 2025. Y fíjense todas las subidas y todas las bajadas que tienen. Incluso esto, si nosotros nos enfocamos en un corto plazo, vamos a ver mucho más marcadas estas subidas y estas bajadas, ¿sí? Pero para que entiendan cómo funciona la renta variable. La realidad es que en la mayoría de las empresas, y sobre todo las que están bastante consolidadas, la tendencia suele ser así alcista, como es acá, por ejemplo. Esta después incluso sigue. Pero bueno, lo que quería marcar justamente es cómo son estos gráficos, que seguro alguna vez ya los vieron. Pero bueno, una acción simple, vos estás comprando como una pequeña parte de esa empresa. Bueno, ¿cómo ganás dinero en una acción? Por suba de precios, eso es lo más común, digamos, o sea, como dijimos antes, vos compras a 10 pesos y la vendes a 12 pesos. Le hiciste 2 pesos de ganancia. Después, por dividendos, hay varias empresas que pagan dividendos, que vienen a ser como unos intereses. La realidad es que los dividendos de las acciones, de los IARs, son muy bajos, pero bueno, para tenerlo en cuenta, hay empresas que pagan dividendos. Y tenéis lo que es la volatilidad del riesgo que hablamos antes, que siempre obviamente con una empresa que es más riesgosa, que recién está saliendo al mercado, que no está quizás tan consolidada y tan posicionada como sí empresas más grandes, que tienen más riesgo, van a ser quizás las que más ganancias te pueden llegar a dar. Pero también es una inversión que quizás podría salir mal también. Obviamente que vos siempre que inviertas en empresas que ya están muy posicionadas en el mercado, tus riesgos son menores y por eso no tenés ni tanta volatilidad ni tanto riesgo. Bueno, y ahora sí, ¿qué son los CDRs? Y acá la diferencia entre lo que es acciones y lo que es CDRs. Los CDRs es el instrumento que a nosotros en Argentina nos permite comprar acciones de afuera. ¿Sí? Como puede ser acá, yo les puse algunos ejemplos, Google, Mercado Libre, que ahora lo voy a explicar porque es una empresa argentina, pero Tesla, Amazon, McDonald's, Coca-Cola. Mercado Libre lo que tiene es que es una empresa argentina, pero cotiza en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Esto pasa con Vista, también es una empresa argentina, pero cotiza en la bolsa de Nueva York. Y después, por ejemplo, tenemos empresas como YPF, Galicia, Superviel, son empresas argentinas y cotizan en Argentina, ¿sí? Cuando ustedes compran CDRs, un punto a tener en cuenta es que se posicionan en dólares, ¿sí? Eso está bueno para saberlo, que no es lo mismo que una acción argentina que está posicionado en pesos. De alguna manera es un poquito más conservador irte al CDR, sobre todo en Argentina, que el dólar nunca sabes qué puede pasar. Está bueno el hecho de posicionarte en dólares. Entonces, acá, como decíamos, los CDRs nos permite a nosotros desde Argentina comprar estas acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York. Por lo general son todas acciones extranjeras. Si nosotros quisiéramos comprar la acción pura, es decir, yo quiero comprar la acción de Google, no el CDR, debería abrirme una cuenta afuera y necesito dólar cable, ¿sí? Eso se puede hacer igualmente, si en algún momento lo desean hacer, lo pueden hacer, pero para empezar los CDRs está más que bien. O sea, el CDR es una partecita de la acción de afuera, ¿sí? Se les llama que tiene ratios. El ratio eso lo pueden buscar si ustedes quieren, si les da curiosidad, pero puede ser, por ejemplo, 20 en 1, que quiere decir que
20 CDRs de Google equivalen a una acción. Esos son los ratios. Después, el CDR, ustedes lo pueden comprar en pesos o lo pueden comprar en dólares. Si lo compran en pesos, como les comenté, quedan dolarizados, así que si el dólar llega a subir, ustedes en pesos van a tener el equivalente a lo que suba el dólar. Si el dólar baja, en pesos le va a bajar, pero como que en dólares siempre van a mantener los mismos, siempre y cuando la acción se mantenga estable. Obvio que si la acción sube en dólares, ustedes en dólares van a tener más. Y nada, bueno, eso, de los CDRs. Después, también dentro de lo que son CDRs, tenemos los ETF. Los ETF, acá yo les puse el ejemplo del S&P en este gráfico, son como fondos que tienen muchas empresas dentro. Los ETF, la verdad que están buenísimos para empezar porque te permiten una diversificación automática. No es que ustedes tienen que estar comprando, bueno, compro un poquito de Coca-Cola, compro un poquito de Mercado Libre, no. Automáticamente compran el ETF y este ETF ya está diversificado en un montón de empresas. Y como ven acá en el gráfico, está diversificado en distintos sectores, que eso también es importante, porque a veces estar diversificado, pero ponele, estás diversificado solo en petroleras, no tiene mucho sentido. Está bueno esto de estar diversificado en sectores. Después, de alguna manera tiene un bajo costo de administración, porque en realidad vos ese costo de administración no lo pagás. La liquidez es alta porque los ETF, los más comunes, como es el S&P 500 que hablamos en el gráfico del principio, con el tema de los $200.000 en el tiempo, es creo que el más conocido de todos. Y después la transparencia, vos podés saber qué es lo que contiene el ETF, o sea, cuando estás invirtiendo en el ETF, en qué empresas estás invirtiendo, y tiene una ponderación, que quienes manejan estos ETF se encargan de manejar esta ponderación, es decir, cuánto ponen de porcentaje en cada empresa. Bueno, esta es una pregunta que me hacen muy seguido, el hecho de invertir en pesos o en dólares. La realidad que la mayoría de los instrumentos los puedes comprar en pesos o los puedes comprar en dólares, mismo a la hora de vender. Yo lo que le digo a mis clientes la mayoría de las veces, por ejemplo, cuando me preguntan, la realidad que, por ejemplo, tienen pesos, no le veo mucho sentido a comprar dólares para después ir y comprar un CDR en dólares. Incluso los CDRs suelen tener más liquidez en pesos. Más liquidez me refiero que hay más oferta y más demanda. Cuando hay más oferta y más demanda, el precio suele ser un poquito mejor. No es que va a haber una gran diferencia de precio entre dólares y pesos, pero suele ser un poquito mejor. Así que mi recomendación siempre es que compren en la moneda que tengan, o sea, que no compren la otra moneda para comprar el instrumento en la otra moneda, como que no tiene tanto sentido. Yo siempre a veces lo explico con el ejemplo de un iPhone, que me parece lo más visual y más fácil de entenderlo, que nosotros sabemos, por ejemplo, que el iPhone vale $1.000. Entonces, al iPhone lo podemos comprar en dólares o lo podemos comprar con el equivalente en pesos. Si el tipo de cambio está 1.000, será 1.000.000 de pesos o $1.000. Y lo mismo a la hora de vender. Ustedes eligen el instrumento en qué moneda lo quieren vender. Todo lo que son CDRs, obligaciones negociables, ETF, bueno, los bonos también son instrumentos que pueden comprar tanto en pesos como en dólares. Lo importante es cómo cotiza el instrumento. Bueno, acá yo les había mencionado dólar cable, dólar MEP, que bueno, lo paso a aclarar porque capaz lo escucharon nombrar y no saben bien las diferencias. Dólar MEP se le llama al dólar financiero, básicamente. El dólar MEP se empezó a utilizar mucho cuando estaba el cepo, que lo que vos hacías es comprar un bono en pesos y venderlo en dólares. Entonces vos tenías pesos, con esos pesos accedías al bono y ese bono, como dijimos, te das vuelta y lo vendías en dólares. De esta manera te dolarizabas. A esto se le llama MEP. Cuando vos tenés dólares en tu comitente, en tu broker, por ejemplo, se le llama MEP. Pero es el mismo dólar verde físico que todos conocemos. Y dólar cable, hay algunas empresas, por ejemplo, que te pagan en dólar cable. Ahora que no tenemos CEPO, vos tranquilamente podés pasarlo a MEP. Es muy simple, es con una operación de bonos. Y este dólar cable es el que se utiliza si vos querés comprar instrumentos de afuera. Por ejemplo, querés comprar la acción de Tesla, la acción de Google, no el CDR. El CDR lo podés comprar acá sin ningún problema. O querés invertir en bonos americanos, necesitas del dólar cable. O mismo también para pasar dólares, por ejemplo, que ustedes tienen una cuenta en otro país, van a necesitar de dólar cable. Esta es una operación muy sencilla, yo acá hice un pequeño gráfico para que se entienda, es comprar y vender un bono y así pasas de monedas. Bueno, y acá volvemos un poco al tema de la psicología, ya más en lo que es la
la inversión en sí. Algo que me parece muy importante y que me pasó bastante con varios clientes es no comprar por FOMO, es decir, no porque ustedes vean ahora en todas las noticias que, por ejemplo, YPF está dando un rendimiento de tanto por ciento anual. Ya esa frase cliché que dice cuando ya salieron las noticias es tarde, es una realidad que ya está, si están las noticias es porque ya subió una barbaridad. Si no compraste antes, no compres en estos precios que están en máximos, digamos. Bueno, otra cosa también, invertir con la cabeza, no con el corazón. También a veces pasa que eh, se desploma todo, o como pasó en esta situación ahora que tuvimos de Trump con China, la guerra comercial. La verdad que al mercado le afecta mucho. El mercado piensa que es algo que se mueve segundo a segundo. O sea, una noticia le impacta automáticamente y le puede hacer bajar un 10%, subir un 10%, una pequeña noticia. Entonces, no dejarse llevar tampoco por si baja un 10%. Siempre saber qué es lo que compraste, por qué lo compraste, a qué precio lo compraste. No comprar por comprar tampoco. Pero bueno, no dejarse llevar tampoco por, eh, digamos, hechos aislados de la empresa. O sea, vos estás comprando una empresa porque te gusta la empresa o por lo que sea, ¿no? Por el negocio puntual de la empresa, no porque si hay una guerra o una pandemia salgas a vender, ¿sí? Porque quieras o no, el negocio de la empresa sigue de la misma manera. Siempre también verlo a largo plazo, o sea, no pretender que en 3 meses ya tenga un rendimiento del 10%, por ejemplo. Puede pasar, sí, puede pasar, pero no es lo más normal. Tampoco. Bueno, también que los medios exageran bastante, no dejarse llevar por eso, siempre tener el foco en tu plan. Y otra clave también es la constancia. Justamente lo que quise recalcar al principio fue esto de el dinero invertido a través del tiempo, porque a veces la gente empieza a invertir y capaz pretende ya en un año o menos ver resultados, y es algo que es a largo plazo, lleva tiempo, no es de un día para el otro. Y como les decía también, es potenciar sus ahorros. No es buscar rendimientos exuberantes de un día para el otro, eso sería más trading, que quizás sí se puede hacer, pero ya es otro tipo de inversión. Y bueno, acá una frase que me gusta también de Warren Buffett, volviendo a esto de cuando los medios hablan muy bien de una empresa y de que creció un montón, y también cuando pasan momentos de colapso, como por ejemplo esto de los tweets. La verdad, lo único que tuvieron Trump y China, que Warren dice hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos, y miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Yo le contaba a Nico, yo les cuento estos dos ejemplos particulares porque fueron hace poco. Con YPF, a mí me pasó YPF en máximos históricos. O sea, ustedes si van a cualquier gráfico, que esto lo pueden ver también en Yahoo Finance, Investing, después si quieren yo les dejo las páginas. Si ustedes ven que el gráfico ponen histórico y ven el gráfico en máximos, es momento de no comprar. YPF estaba en máximos históricos, había tenido más de un 100% en dólares, por encima el dólar justo se mantuvo muy estable, y todos los clientes queriendo comprar. Entonces, nada, cuando todos quieren comprar, cuando ya están las noticias, es momento de no comprar. Ya está, si no compraste antes, no comprar en ese momento. Y justamente cuando todos tengan miedo, cuando sea todo negatividad, todo pesimismo, son los mejores momentos para comprar, la verdad. Bueno, y acá unos pequeños consejitos, que invertir no es tan complicado. Con aprender lo básico ya podés empezar con esto de los ETF que les nombré. Después yo les voy a dejar el S&P y el BRKB, que es de Warren Buffett, del señor que les puse las frases. Les dejo un poquito de qué se trata cada uno. El mejor momento para empezar es hoy, y con los pequeños pasos, con consistencia, se generan grandes cambios. Bueno, vamos a ver este tutorial. Yo igual después, si quieren, dejo un link. Yo ahí tengo todos los tutoriales. ¿Cómo invertir en CDRs? Bueno, nosotros lo vamos a hacer con Balance porque yo trabajo en Balance, pero bueno, es más o menos el paso a paso es similar en todos los brokers, la verdad. En primer lugar, podemos ingresar o a la página de Balance o desde tu aplicación. Y completamos con el usuario y la contraseña, ¿sí? Esto ya previamente abierta la cuenta. Tenés que generar tu usuario y tu contraseña, con eso ya podemos ingresar a nuestra cuenta.
En esta sección Forma vamos a ir gratuita, a ¿no? lo que es, Perdón, pero para explicar, digo, de forma gratuita y ahí ya también haces la parte del perfil del inversor. esto una vez que abrís tu cuenta, vas a tener, seguramente te llega una notificación que tenés que hacerlo. Esto ya suponiendo que todos esos pasos están hechos, ya podemos empezar a operar, suponiendo que ya transferimos el dinero, todo. Está bien. Dale. Bueno, vamos a mercado, ¿sí? Cuando vamos al mercado nos van a dar todas estas opciones. ¿Ves? Acá tenemos bonos, tenemos corporativos, que son las obligaciones negociables. A veces tienen más de 2 nombres. Acciones, CDRs, fondos. Sí, acá pueden chusmear un poco de qué se trata toda la plataforma. Y en este caso nosotros queríamos CDR. Entonces, seleccionamos acá lo que son CDRs. Ah, y algo que me gustaría aclarar, ya acá que estamos, nosotros, por ejemplo, los primeros que figuran, obviamente, son los de la A, porque son los por orden alfabético. Si vos querés buscar uno en particular, lo puedes buscar. Por ejemplo, querés buscar Coca-Cola, puedes buscar Tesla, el que vos quieras. Acá lees y te das cuenta cuál es. Por ejemplo, este es Advanced Auto Parts. Y este también. Generalmente hay 3 de cada uno. ¿Sí? Uno, si nos fijamos, es AAP y no tiene nada más. Eso significa que es en pesos. Después tenemos AAPC, significa que es en dólar cable. Y después tenemos AAPD, que significa que es en dólar MEP. Esos son los de esa empresa. Ahora sí, seguimos con, acá no, lo leemos, CDR de Apple, ¿sí? Y tenemos también AAPL, ese es el ticker, se llama. Después tenemos APLC, dólar cable, APLD, dólar MEP, ¿sí? Como dólar cable no se usa tanto, yo básicamente lo resumo al que no tiene nada, es en pesos, y al que tiene la D de dólares, es en dólares. Bueno, vamos a suponer que vamos con pesos, entonces seleccionamos nuestro dólar de Apple sin nada. Y acá, esto es lo que te decía antes, Nico, tenemos lo que son las ofertas en el mercado, ¿sí? No sé si se ve muy chiquitito. Sí, sí, ahí se ve mejor. Em, Ahí se ve mejor. Bueno, acá te muestra un poco el anual, el mensual, esto es dato más que nada. Em, yo lo que siempre me fijo es el último operado, ¿sí? Que viene a ser como el precio de mercado ese. Em, y después acá tenemos todas las ofertas y todas las demandas que hay, ¿sí? Em, es decir, acá, si yo quiero comprar, por ejemplo, eh, me tengo que fijar en estos precios. Siempre en lo que presto más atención es en el último precio operado. Ahora igual vamos en el paso a paso, pero acá puedes ver todas las órdenes que hay, tanto de oferta como de demanda. Una vez hecho ese paso, vamos a comprar. Y acá, una vez que ponemos comprar, ahí ponemos comprar, ¿sí? Lo seleccionamos y nos va a abrir esta página. En esta página te va a decir, quiero invertir en pesos, en dólares o en dólar cable. Vos ya le dijiste, digamos, el ticker que eran pesos, así que automáticamente ya lo vas a tener en pesos. Pero en caso que te hayas confundido y eran dólares, acá lo puedes cambiar. Después, el plazo. Generalmente hay más liquidez en 24 horas y el que se recomienda usar. ¿Qué quiere decir que vos te estés comprando en 24 horas? No quiere decir que recién mañana se va a cerrar el precio. El precio vos ya lo cerraste ahora. Lo que quiere decir que si vos estás comprando, el dinero se te va a debitar en 24 horas. La otra opción es contado inmediato, el dinero se te debita en el momento y el precio también se cierra en el momento. Después, tipo de orden, yo siempre digo de dejar limit, eso lo podés cambiar también. Em, Después, si querés, podemos hacer otro más avanzado quizás y explicar cada uno de ellos. Y acá el vencimiento de orden, yo también siempre digo de dejarlo on day, eh, que quiere decir que se tiene que ejecutar el día de hoy. Si no se ejecuta en el día de hoy, como que se vence. Eso vos lo podés cambiar, podés elegir otros precios, pero creo que ya es un poquito más complejo, por lo cual lo evitaría en este momento. Esto de difusión parcial me lo preguntan bastante, no hay que cliquearlo, eso es para órdenes muy grandes, para que como que no se ven en el mercado, pero para órdenes muy, muy grandes. Y acá nominales, lo que habíamos hablado, los valores nominales. Vos podés poner directamente comprar todo mi disponible y la calculadora ya te hace la cuenta. O si preferís, vos decís
tengo X cantidad de plata, en este caso son 2.000 pesos, y el precio límite ya te va a aparecer a vos por default. En este caso, con 2.000 pesos no podrías comprarlo, pues sale 15.000 el valor nominal, pero suponiendo que son 2 millones, haces 2 millones dividido 15.000 y eso te va a dar la cantidad de valores nominales. Si no, poner comprar todo mi disponible y automáticamente te va a hacer la operación. Pero si vos no quieres usar todo tu disponible, está bueno que puedas hacer esta cuentita. Acá, bueno, la explicación viene a ser la misma. Y ahí pones continuar. Acá te va a pedir tu código de confirmación, que es el código que habíamos hablado, que te lo va a pedir para la mayoría de las operaciones que vienen a ser como tu clave. Y listo, ahí ya queda en ejecución tu orden. Lo que es importante chequear es que haya quedado ejecutada. Si pasan 20, 30 minutos y sigue en ejecución, yo recomiendo cancelarla y volverlo a hacer. Bueno, Mary, entonces nos contaste la parte como más teórica y fundamentada de en qué consiste invertir, pero yendo a un lugar quizás un poco más humano o personal, ¿por qué crees que es importante invertir? ¿Por qué le recomendás a alguien que invierta? Mira, yo más que nada creo que es una manera de potenciar tus ingresos. Está bueno resaltar que no es que vas a dejar de trabajar y invirtiendo vas a poder tener, digamos, el mismo ingreso que un trabajo. Eso quizás sí lo puedes ver como una jubilación a largo plazo, pero creo que es más que nada eso, potenciar tus ahorros. Y también evitar que se devalúen, porque más allá que nosotros capaz en Argentina, sobre todo, estamos muy acostumbrados a comprar dólares y a quedarnos en dólares, y Estados Unidos igualmente tiene inflación y existe una devaluación. Obvio que no tan grande y no tan abismal como es la de Argentina, pero con los años, quieras o no, estás perdiendo poder adquisitivo. Bueno, yo creo que invertir lo pensaría como un primer paso de autocuidado. Digo, en este mundo en donde lo financiero cada vez tiene mayor peso y mayor importancia, quizás invertir sea como un primer paso para cuidarse a uno mismo, para empezar a como pensar en uno, en qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo anticiparse a eso. Cuando yo invertí por primera vez fue como esa sensación, digo, venir del mundo de la psicología, poder pasar a invertir y empezar a sentirme como, ahora soy una persona que estoy como en este mundo, estoy en este mundo de las inversiones donde siento que tengo como algo que me protege para cualquier cosa que vaya a pasar o que me permite soñar o me permite decir, bueno, de acá a 5 o 10 años, eh, con este monto puedo llegar a estar en determinada situación. Entonces creo que es muy importante no solo como poder dar sobre la gestión financiera en términos de ahorro, planes de emergencia, sino también invertir para esto, ¿no? Quizás todos los meses, todas las semanas o cuando uno pueda ir poniendo cada vez más plata en estas inversiones y que dan fruto y que dan un rendimiento y que es como una gran herramienta para estar mejor, básicamente. Sí, tal cual. Creo que el tiempo es muy importante también. A veces lo que pasa es que invertís y capaz querés ver frutos en 2, 3 meses y la realidad que yo creo que donde impacta más es en el tiempo. Lo veo sobre todo en Argentina, quizás que las jubilaciones no son tan buenas, o si trabajas independiente o sos monotributista, el hecho de poder armarte, digamos, este fondo de retiro. Y como dije antes, o sea, esto viene a ser como potenciar tus ahorros, y con el tiempo te das cuenta, o si te ponías a pensar qué hubiese pasado si yo hubiese invertido esto hace 10 años, algo súper conservador, capaz un 8% anual, hoy tendría muchísimo más. Y en algo como te digo, hiperconservador, sin irnos a cosas extremas, la verdad yo creo que el tiempo y el interés compuesto, que es volver a reinvertir estos intereses, ayudan muchísimo y potencian un montón el ahorro que vos tengas. Y también el hecho de tenerlo con un objetivo creo que está muy bueno. Siempre invertir con un objetivo, ya sea para comprarte un auto, una casa o el fondo de retiro también. Siempre decir, bueno, yo todos los meses esta partecita me la voy a guardar para mi futuro. Bueno, y avanzaremos con el curso en un nivel 2 quizás para personas que tengan ganas de seguir avanzando y de poder entrar más en detalle en todos los instrumentos y en todas las más cuestiones que vos nos puedas ir también capacitando. Así que también dejamos un poco el chivo para el paso número 2 en todo esto de las inversiones, ¿dale? Dale, dale, dale.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que están viendo este curso y ojalá les haya sido fructífero. Yo confío y estoy bastante seguro que sí, así que también gracias por participar.